sentaros. Muy bien. Bueno, un gozo, una alegría compartir con vosotros esta mañana un texto que ya compartimos con los hermanos del campo de Gibraltar y bueno, no quería dejar la oportunidad. Pensaba que era importante, quizás lo más importante, que es el título del sermón de hoy, lo más importante. Y se encuentra el texto en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Capítulo 2, versículos del 1 al 12. Perdón, del 2 al 12. O del 1 al 12, perdón. Del 1 al 12. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hasta ahí. La palabra del Señor. Lo más importante. Y yo te lanzo una pregunta en esta mañana, querido hermano, querida hermana, aquellos que nos visitan, aquellos que aún todavía no han puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en tu vida o esperas que ocurra a corto o medio plazo? ¿Qué es lo más importante? ¿Encontrar un buen trabajo? Es importante, pero bueno. ¿Es lo más importante? ¿Casarte, tener hijos, gozar de una salud espléndida? ¿Qué es lo más importante hoy en tu vida? ¿O qué es preferente? Jesús dijo algo importante aquí en este Evangelio que yo quiero que pongan en perspectiva. En el capítulo 8, versículo 36, el Señor lanza una pregunta también. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su alma? El Señor Jesús siempre tiene la respuesta correcta y adecuada para la vida de cualquier persona. La Biblia tiene esas respuestas que el hombre busca. ¿Qué es lo más importante? Y aquí vemos un evangelio de acción,
del Rey conquistador, del Rey Jesús, conquistando almas, sanando enfermos, venciendo, ¿verdad?, a demonios. Vemos aquí como Marcos presenta el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan está predicando allí, os pongo en situación, en el contexto, está predicando en el Jordán y está predicando el bautismo de arrepentimiento. Las personas acuden allí, Juan está en la zona baja, digamos, de la tierra, de la región de Palestina, en Judea, y el Señor está situado en el norte, en Capernaum, en la zona norte, en la región de Galilea. Y aquí está Juan, y aquí está el Señor Jesucristo que llega allí a Juan, y Juan se rinde ante este rey, aquel que ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, como dice el versículo 2, de aquel que está escrito. Y el Padre dice que embiste al Hijo, cuando allí está Juan bautizándolo, y dice de una voz del cielo, dice al Señor: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente el Espíritu dice que impulsa a Jesús al desierto y estuvo allí 40 días, hermanos, tentado por Satanás con las fieras, y los ángeles dicen que le servían. Después, inmediatamente, Juan es encarcelado y el Señor comienza allí a predicar el Evangelio del Reino de Dios, dice el versículo 14 del capítulo 1, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Inmediatamente el capítulo 1 está precedido con los antecedentes que podemos ver de el Señor Jesucristo sanando todo tipo de enfermedades. Y hay algo que me llama la atención, que él dice en el versículo 38, vamos también, ¿no? El Señor estaba en Galilea, los lugares vecinos, incluso fue a Tiro y Sidón, un poquito más al norte, y dice, vamos a los lugares vecinos, versículo 38 del capítulo 1, porque para esto he venido, para que predique también allí. Para esto he venido, para predicar sobre el Evangelio del Reino, anunciar la buena noticia de salvación que viene de Dios para toda la humanidad. Concretamente, específicamente, el objetivo es ese. Alrededor después está la manifestación, el despliegue de todo el poder divino de Jesucristo el Señor. Pero Él ha venido para predicar, para anunciar el Evangelio del Reino. Y en este contexto, en el capítulo 2, dice aquí que entró Jesús, versículo 1, en Capernaum, después de algunos días. Capernaum era el cuartel general del Señor, y se vio que estaba en una casa. Dice el versículo 2 que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. E insiste la palabra, y les predicaba la palabra. No pierdan esto, tengan esto en mente, les predicaba la palabra de Dios. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4 hermanos. Estos se acercan allí, pero dice el versículo 4 que no podían acercarse a él por causa de la multitud. Imagínense, hermanos, un paralítico del siglo I. Hoy vemos cómo la tecnología ha avanzado y la parálisis tiene ayuda con maquinarias, en sillas de ruedas, allí no había. Un hombre que tenía que ser cargado por 4 personas. Un hombre desahuciado. Un hombre que, imagínatelo en su casa, hermanos, mirando todo el día el techo de su casa, sin ningún tipo de ayuda ni tecnología. Imagínenselo. Aún recuerdo con 14 años cuando mi madre se cayó por la escalera de casa, se fracturó algunas vértebras, y recuerdo cómo estuvo un año en una tabla postrada, hermano, porque el médico le dijo que no podía absolutamente moverse para nada. Un año.
viendo el techo de aquella habitación, amparado por su hija, mi abuela, nosotros los hijos tuvimos que salir también, mi hermano Rafa, trabajando, una ruina, una total ruina. Imagínenselo a este hombre en el primer siglo sin ningún tipo de ayuda y amparo, incapacitado. Pero dice que estas personas no podían acercarse. Y yo imagino, hermanos, que estas personas, las casas de los judíos estaban casi conectadas unas con otras y tenían una escalinata como de barro, cemento, que subía a los tejados. E imagino que por ahí estos hombres, con ese hombre cargado, hermano, pues subieron por esa escalinata y llegaron hasta el techo donde el Señor estaba predicando, allí. Y dice que estos hombres, en el versículo 4, comenzaron a descubrir el techo donde estaba. Un techo que sería de barro, de paja, ¿no? Imagínense la escena, hermano, yo me llama la atención, ¿no? Imagínense este local lleno de personas, el pastor Paco, yo predicando la palabra de Dios. No pueden acercarse y vienen por aquí, algunas personas se suben aquí al tejado y empiezan a partir. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermano? Esta gente está loca. Pero imagínense allí, hermanos, imagínense allí esos hombres rompiendo el techo. Y dice que comenzaron a bajar el lecho donde yacía el paralítico. Imagínense allá al Señor Jesucristo viendo aquella escena, aquellos trozos de techo cayendo allí quizás sobre él, sobre la reunión en que estaba, sobre la multitud. ¿Qué pasa, verdad? Para nosotros una verdadera locura, pero el Señor no ve nunca lo que tú y yo vemos. Nosotros quizás veríamos otra cosa, una locura, que pasa aquí, pero el Señor, hermanos, ve la verdadera necesidad. El Señor ve la verdadera necesidad. El Señor ve lo verdaderamente importante. Sí. El Señor ve lo más importante. Y lo más importante para esta persona, leamos el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué es lo más importante? Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso era lo realmente importante. Lo verdaderamente importante para este hombre, Jesús lo sabía. Sabía que era la sanidad de su alma y su corazón. Este hombre, como todos nosotros, había atentado contra la gloria y majestad del único Dios vivo y verdadero, encarnado en la persona de Jesús, su Hijo amado, en quien Dios se complace, como hemos visto antes. Jesús ve lo verdaderamente importante. No quiero decir con esto que la sanidad no sea importante. La sanidad es importante, pero lo verdaderamente importante, lo más importante era la sanidad de su alma, hermanos. ¿Por qué él había atentado contra la majestad, la gloria del Dios vivo? ¿Por qué? Quizás este hombre había podido cometer algún robo paralítico o adulterio, se estaba completamente viciado, impedido. ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre? ¿Era físico? El verdadero problema de este hombre, hermanos, era espiritual. El verdadero problema de este hombre estaba en su corazón. Leamos Marcos 7, por ejemplo, 21 al 23. Lo tenemos aquí, conectado con todo el Evangelio. Porque de dentro del corazón, ¿verdad? El Señor decía lo que sale del hombre, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldad, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades están dentro. Salen y contaminan al hombre. El problema no era físico, hermanos, que era un problema también, pero el gran problema de este hombre era un problema espiritual. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. Su corazón, ¿verdad?, estaba dañado, muy dañado, enfermo. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún a todos se hicieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno, porque bueno solo es Dios, hermanos. Y en este caso, entre todos los que allí se encontraban, y más allá de las fronteras de Galilea, solamente bueno era Jesús. Amén. Amén. Romanos 3, 10 y 11, ¿no?, dice estas palabras. Romanos 3, 23, por cuanto todos, absolutamente todos, han entendido, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura que Jesús vio la fe de ellos. Hoy se habla de la fe, que la fe mueve montañas, pero no es cualquier tipo de fe, hermanos. Personas dicen que tienen fe, pero aquí Jesús no se refiere al ver Jesús la fe de ellos. No se refiere a una fe que mueve montañas, una fe independientemente de la confianza plena en la figura, en la persona de Jesús. A mí me parece bien, hermanos, que haya confianza en las cosas que emprendemos o que hacemos, pero aquí específicamente el Señor está hablando de una fe y una confianza en su persona y en su obra. Tus pecados te son perdonados, le dice el Señor. ¿Perdona? ¿Qué esperaban todos allí? ¿Qué es lo que esperaban cuando esos hombres manifestaron esa fe? Todo lo que el Señor había hecho, todo el despliegue de poder, ¿qué esperaban todos allí? ¿A cuántos había sanado? Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Ellos esperaban el gran milagro primero, pero eso no era lo más importante. Pero esperaban el gran milagro, todo el despliegue del poder divino en la persona del Señor sobre esa persona necesitada. Pero hermanos, el Señor en muchas ocasiones no nos otorga lo que pedimos, sino lo que necesitamos. ¿Me oye bien? Sí. No. Él no nos otorga lo que pedimos, sino lo que necesitamos. El otro día escuché en la televisión la transformación que sufren la mayoría de muchas celebrities multimillonarias. Cantantes, actores famosos, personajes del mundo de la prensa del corazón. Hermanos, oía a una persona decir que los conocía, que los había entrevistado y que muchos sufrían ansias por tener y tener, acaparar, hermanos, hasta el punto de que cuando ya lo han tenido todo, ya nada les llena. Su vida, decía este comentarista, su vida ha perdido todo el sentido y se sienten tan insatisfechos que muchos, como ya sabemos, llegan a la depresión e incluso al suicidio. Lo más importante para este paralítico y para ti personalmente, lo prioritario, y Jesús lo sabía, era reconciliarse con Dios y recibir el perdón divino. Como bien dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O como en muchas veces y ocasiones cantamos el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona
todos tus pecados. Estas palabras de Jesús, tus pecados te son perdonados, suscitó inmediatamente un diálogo interior en los escribas, que ahora vamos a ver, que oyeron de Jesús estas palabras. Y todos tenemos nuestro diálogo interior, ¿verdad? No lo vemos, pero Jesús lo ve. Todo el que llega a la iglesia a veces cuestiona las predicaciones, cuestiona las exhortaciones, y todos tenemos un diálogo interior interno. Nos hablamos a nosotros mismos, y claro está, hermanos, que yo no lo sé, el pastor Paco no lo sabe, ninguno lo sabemos, nosotros no sabemos lo que hablamos por dentro, pero Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Él sí lo sabe, y esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo que debe de importarnos. Como bien dice Hebreos 4:13, y ninguna cosa que Dios ha creado puede ocultarse de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Todos tendremos que rendir cuenta un día delante del Dios que todo lo ve. Leamos los versículos 6 al 9. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sí? Ellos estaban cavilando cabalmente, podemos decir. Estaban razonando bien. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que estaba Dios frente a ellos, encarnado. Estaban hablando interiormente bien. Sí, Señor. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijaos. Y conociendo Jesús nuevamente lo que ellos decían en su espíritu, cavilaban de esta manera. Así mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Y atentos, quiero que estén atentos a esta pregunta, Quiero que estén bien atentos a esta pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle toma tu lecho y anda? ¿Qué piensan ustedes que era más fácil? Para el Señor, que delante de ellos ya anteriormente hemos visto el despliegue del gran rey, todo el poder divino. ¿Qué era más fácil para Jesús? ¿Qué era más fácil para el Creador, el soberano del universo? Él no tenía ninguna, hermanos, dificultad, como hemos visto y podéis ver a través del Evangelio, para multiplicar panes y peces. Ninguna dificultad para sanar enfermedades. Ninguna dificultad para mandar, ¿verdad?, sobre los vientos, enmudecer el mar. Ninguna dificultad, hermano. Era muy fácil para el Señor. Lo que era difícil para el Señor era el perdón de sus pecados, porque el perdón de los pecados, el tuyo y el mío, le iba a costar la cruz. Eso era lo difícil. El Señor iba a recibir la ira del Padre. El Señor iba a recibir la separación. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor iba a recibir el golpe mortal que tú y yo merecíamos. Eso era lo difícil. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, hermanas,
no solo hemos recibido el perdón de nuestros pecados por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su entrega en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada por ti y por mí, por ese amor que Él ha mostrado por su pueblo. No solo hemos recibido el perdón según el apóstol Pablo, sino hemos recibido también un plus. Hemos recibido toda la justicia suya sobre nosotros. Como decía el hermano en el Salmo 91, ahora tú estás escondido en Cristo. Tú estás bajo el abrigo del Altísimo. Ahora estamos vestidos de gala, de toda su santidad y toda su justicia. Y por lo tanto, cuando Dios te mira a ti como creyente o me mira a mí, ve toda la carga de su justicia, de la justicia de Cristo sobre ti. Ha habido un glorioso intercambio, como dice 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos. La carga de tu pecado la recibe Él y tú te vistes de su plena justicia. Este es el glorioso evangelio que nosotros predicamos. Y esto es lo más importante para la vida de una persona. Lo dejo claro, hermanos, una persona necesita en su vida el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios. Vuelvo a lo que el Señor dice en el capítulo 1, versículo 21, cuando comienza su ministerio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Este es el llamado evangélico. Este es el objetivo de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. Lo digo aquí por activa y por pasiva y con dolor en mi corazón. Porque sé que muchos esperan como lo que esperaba ayer el paralítico, la sanidad de su cuerpo para volver a morir para toda la eternidad. Hoy es el día de la salvación. Pero además Jesús, además de esto, va a sacar de dudas a estos escribas, cavilantes, recordándoles a quién se refiere la Escritura cuando se habla del Hijo del Hombre. Pues para que sepáis, versículo 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿verdad? A ti te digo, ahora, después de lo más importante, ahora te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Lo prioritario es lo prioritario, hermanos. Nosotros hacemos las cosas al revés, a lo contrario de como Dios las hace. Nosotros tenemos prioridades que no son las prioridades de Dios. Daniel 7, 13 al 14, ¿no? Cuando le responde a los escribas el Hijo del Hombre, dice Daniel, miraba yo la visión de la noche aquí en las nubes del cielo, venía y vendrá un día como un Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén. Él vendrá. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado al Hijo del Hombre todo el dominio, toda la gloria, todo el reino, toda la majestad, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Porque su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. Amén. No será destruido. Entonces, versículo 12, él se levantó enseguida, el hombre tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y todos glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermano, este texto produce una vez más, por lo menos en mí, yo deseo y anhelo que lo produzca en ti todo el asombro, toda la explosión de gozo, de reverencia y amor por la persona de nuestro Salvador Jesucristo.
Gloria a Dios, hermanos. En esta mañana nuestros corazones han de estallar de alegría y de gozo, dando gloria a Dios como allí ocurrió. Si ocurrió allí, como no va a ocurrir aquí, por aquellos que han sido redimidos, por lo más difícil que tuvo que hacer el Señor, es recibir el abandono de su Padre y cargar con tu pecado y con el mío. Concluyo. Quiero decirte hoy algo, hermano y hermana, aquel que me escucha, muy importante. Lo más importante para tu vida, lo más importante, y es la gracia y el perdón de Dios, que aún sigue vigente, aún estás a tiempo. El perdón y la gracia de Dios se encuentran únicamente, no en tus buenas obras, no en que seas o digas que eres buena persona, sino la gracia y el perdón descansan en la única persona a la que se le debe toda gloria y honor, que es Jesucristo. Amén. Nunca te salvarás por buena persona, buena gente. Te salvarás por haberte arrepentido y haber puesto tu fe, tu confianza plena en Jesucristo, el Salvador de los hombres, el Salvador de pecadores. ¿Por qué? Porque un día vas a tener que rendir cuentas delante del tribunal de Dios por todos y cada uno de tus pecados. Os lo digo, jóvenes, mayores, un día, cuando partas de aquí, y no sabemos cuándo, tendrás que rendir cuentas ante el tribunal de Dios por todo y cada uno de tus pecados. Hoy, tú que no has creído, debes de tomar una decisión crucial. Hoy tú debes de venir al único Salvador de tu alma, Jesucristo. Hoy puedes recibir la justicia de Cristo, el perdón de Dios, por pura gracia, hermano. Hoy tú puedes entrar en la ciudad celestial, como dice Apocalipsis 22, o tú puedes bien posicionarte del lado de los escribas e incrédulos que había allí sentados al lado del Señor, cavilando en tu corazón, pensando a ver qué hago. Toma tu decisión, porque un día oirás su veredicto si no escoges bien. Como dice el Señor, estarán afuera de la ciudad, Apocalipsis 22, 14 y 15, todos los perros. En el sentido que la Biblia da esta palabra, ¿no? Perros significa todos aquellos que se oponían a la enseñanza de Dios. Todos aquellos que se oponen a la enseñanza de Dios estarán fuera de la ciudad de Dios. Los hechiceros, los que cometen inmoralidades, depravaciones sexuales, fornicación, adulterio, asesinos, idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. Te pregunto una vez más, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué decisión vas a tomar? Quiero decirte una cosa. En lo que llevamos de año, mi mujer y yo hemos asistido a 4 funerales. Este año, casi va a una persona por mes. Bueno, por día van más, porque allí cada vez que vaya al tanatorio hay 2 o 3 personas que han muerto. Pero hemos asistido a 4 funerales. Recuerdo a un diácono, hace cuestión de 3 semanas, un diácono de la Iglesia Católica, muy serio, muy férreo, empezó a gritar: un día tu vida terminará. Un día tu vida terminará. Me llamó la atención, se lo comentaba al pastor Paco también. Y mirando a la caja donde estaba allí el muerto, decía: en esta caja hoy yace el cuerpo de tal, pero esta caja también está destinada para ti. Así, hermano, tan crudo, tan rancio.
Pero llamó mi atención, me dejó eso grabado en mi corazón. Esta caja está también destinada para ti. Hay una caja como esta, decía el hombre, esperándote. Tremendo. Y yo decía en mi diálogo anterior, sí, mi amigo, pero quiero decirte que Cristo ha vencido a la muerte. Y Cristo es mi Señor. Y Cristo nos dice que nosotros en Él somos más que vencedores. ¡Aleluya! Quiero decirte, y termino, hermano en Cristo, y espero que hoy una vez más el Señor haya extraído de nuestros corazones nuestro asombro y admiración por Él. Solo Él, y por pura gracia, solo Él nos ha concedido lo más importante de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, que va más allá de aquella caja que decía este hombre, que va más allá de cualquier cosa que tú quieras conseguir en esta breve vida terrenal. Que Dios te bendiga. Amén. Oramos. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Dios bendito, te agradecemos.